días. Vamos a desarrollar el tema del tratamiento multimodal en los adolescentes con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. No hace falta que entremos en detalles. Todos conocéis que el TDAH, sus síntomas son la expresión final de alteraciones neurobiológicas que afectarían a estos pacientes a nivel anatómico, fisiológico, genético y bioquímico. Los descubrimientos más recientes nos hablan no solo ya de que estamos delante de un retraso en la maduración del córtex prefrontal, sino sobre todo en los estudios de Castellanos ante la disminución de la conectividad en el circuito frontoestriado parieto-cerebeloso. Estamos hablando de una estructura a nivel neurológico. Esto solamente es un breve comentario que después sé que va a desarrollar muy bien el doctor Fuentes. Estamos hablando de adolescentes que van a presentar un retraso neuromadurativo alrededor o superior en algunos casos a los 2 años. Hay diferencias significativas a nivel bioquímico. Si entramos en aspectos tan conocidos como este, podemos ver cómo en una situación de normalidad las funciones de la dopamina se corresponden en que cuando la neurona presináptica abre compuertas, lanza dopamina, estas llegan a los receptores que son estos puntitos rojos de la derecha. Hay una parte pequeña que se reabsorbe y esto en la población TDAH muy posiblemente estamos en otra situación y esta otra situación no es nada más que esta, en la cual la cantidad de dopamina que va a llegar a la neurona postsináptica va a ser menor. La mayoría se va a reabsorber. Lógicamente esto va madurando, va cambiando, pero el comentario es en el sentido de decir que estamos delante de un trastorno neurológico del desarrollo del niño y del adolescente. Replanteando el tema, olvidando estos aspectos neurológicos, ¿qué nos pasa a los clínicos? Hay que ser muy cuidadosos. Hay que pensar que cuando estos padres nos dan la confianza de traer a un niño, de traer a un adolescente, pues son familias con una actitud determinada y con un alto grado de preocupación, en que tú vas a plantear un tratamiento, antes vas a tener que hacer un diagnóstico, evidentemente, pero estás ante una situación familiar que hay que saber entender. Los estudios nos dicen que los papás, cuando traen a estos peques, a estos adolescentes, presentan un nivel muy alto de estrés, presentan una alta incapacidad para controlar el comportamiento de estos adolescentes, sentimiento de vergüenza pública incluso, discusiones, peleas entre la misma pareja, entre los propios papás. Muchas veces hacen un amplio recorrido. Es frecuente que si se consulta a un adolescente, estos padres te pidan una segunda o una tercera opinión. Han habido ya unos gastos previos importantes y, lógicamente, se generan problemas de convivencia familiar. El tema no es fácil. Ante ello, lógicamente, primero habrá que plantear un diagnóstico y después tendremos que actuar a nivel terapéutico con un tratamiento bien planteado. Lo que ahora vamos a explicar no quiere decir que todos los adolescentes, todos los niños, en este caso hoy, por el tema, todos los adolescentes necesiten este tipo de tratamientos. Hay la expresión de hacer un traje a medida que creo que refleja mucho la realidad. Aquí vamos a hablar de una forma global de todos ellos. Por un lado tendremos los aspectos ligados al tratamiento psicofarmacológico, que lo comentaremos, los ligados al tratamiento cognitivo-conductual y los aspectos ya pedagógicos, que a mí me gusta hablar más de entrenamiento neuropsicológico para huir del concepto que a veces los papás no entienden y confunden las ayudas psicopedagógicas, lo confunden a veces con lo que es un repaso escolar y no tiene absolutamente nada que ver. En muchas ocasiones es necesario un entrenamiento de padres, en otras de los propios profesores. No olvidemos que ahora tenemos protocolos útiles, auténticamente útiles para la escuela, pero muchas veces los profesores no saben cómo aplicarlos. La formación del profesorado es vital en estos casos y, lógicamente, en algunos casos ya no solamente es un tema psicoeducativo, sino psicoterapéutico con ese niño, con ese adolescente. Pero es todo tan fácil. Realmente la situación social que vivimos en nuestro país hace que los recortes hayan disminuido los recursos.
y esto hace que la situación no sea fácil. Y no solo no es fácil porque no hayan recursos, no es fácil porque estamos ante un tema complejo en que muchas veces, sobre todo en la adolescencia, va a intervenir la comorbilidad y va a hacer necesario que este tratamiento multimodal sea cada vez más un traje a medida. No sirve lo mismo para todos los niños, ni muchísimo menos en los niños, aún menos en el periodo adolescente. Esto es un pequeño flash de uno de los trabajos con más rigor que en un momento dado se hicieron, el estudio MTA, en el cual se llegó a la conclusión, después de un estudio de un tiempo largo, de hacer una comparación entre 4 grupos de pacientes, uno a los que se les daba solamente medicación, otros a los que se hacía un tratamiento con medicación y ayuda conductual, otros que solamente recibían esta ayuda psicológica, y después un cuarto grupo que sería el grupo, digamos, control, otro grupo control. En este estudio se vio clarísimamente que los pacientes tratados con medicación, el funcionamiento era muchísimo mejor, y habían pequeñas diferencias, pero las habían en el grupo en el cual no solamente era la medicación, sino junto a la medicación había también el tratamiento psicológico. Hay que ser muy cuidadosos porque también en este estudio MTA también no era fácil de poder discriminar bien las variables de esta población, sobre todo los que reciben tratamiento psicológico. Pero a pesar de ello, las conclusiones fueron de que el tratamiento combinado ofrecía modestas pero importantes ventajas con respecto al resto de los grupos que se estudiaron en ese momento, en el sentido de que se podían reducir dosis de fármacos, habían menos abandonos, la adherencia al tratamiento era mayor, la satisfacción de los papás era mejor y de los profesores, y también se veía que a lo largo de este tratamiento y del seguimiento de estos grupos, el grupo que recibía un tratamiento combinado, las habilidades sociales eran mejores. Hay que hacer un tratamiento multimodal a todos los grupos, o mejor dicho, a todos los pacientes adolescentes. Hay que ser también muy prudente en ello. Si recurrimos a la guía NICE, que antes decíamos, y aquí, por ejemplo, a la guía española, en la guía española nos dice que niños y adolescentes con TDAH moderado o grave sí que se recomienda este tratamiento combinado, que incluye el tratamiento psicológico conductual, el farmacológico y la intervención psicopedagógica en la escuela. Entonces tenemos que ser cuidadosos en poder discriminar hasta qué punto ese TDA es leve o es moderado o es grave. Grave todos lo sabemos, pero poder discriminar entre leve y moderado es importante. También hay que ser prudente en el sentido de plantear, decir, bueno, un TDA leve, medicación y basta, cuidado, después lo comentaremos. Yo quizás en la charla me voy a entretener más en los aspectos psicoeducativos, no en los psicoterapéuticos, quizás más en los psicoeducativos, porque los aspectos psicoeducacionales para la familia, para los padres, son imprescindibles no solo para el TDAH moderado o grave, sino también para el TDAH leve. Es decir, evitemos el recurso fácil de la medicación y basta. Yo creo que siempre se tiene que acompañar de una respuesta educativa, sea el grado que sea el que padezca ese niño o ese adolescente. Hay que trabajar, pues, con padres y con hijos. Aspectos psicoeducativos, entramos en él. Hay un aspecto en la adolescencia fundamental, que es la relación, y antes era motivo que mi compañero, el doctor Thielen, lo explicaba. ¿Qué hacen los padres? Es el no hacer, a veces decía él. Es el no anticiparse. A veces los padres en educación se anticipan demasiado. La palabra anticipación hay que intentar muchas veces el convencer a los padres que no lo utilicen tanto. No se anticipen, se anticipan. Los hijos necesitan tener sus pequeñas crisis. No olviden esa frase, que no hay a veces maduración sin crisis. En la adolescencia, la relación con el adolescente es vital. Quizás no conseguiremos con el hijo adolescente todo lo que queramos, pero tenemos que conseguir que no se pierda esa capacidad de relación. Cuando digo relación, me refiero a la comunicación. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación con mi hijo adolescente? Ustedes dirán, bueno, esto sirve para cualquier adolescente. Sí, claro que sí, es verdad. Pero no olvidemos que, ante todo, un TDAH es un adolescente, que padece TDAH, pero es un adolescente. Y tenemos que ser muy cuidadosos en la educación de la parte simplemente adolescente de este paciente. ¿Qué aspectos podríamos cuidar y vamos a expresar? Aquí tenéis un poquito
todo un perfil en el cual primero hablaremos de recordar, observar, escuchar, pensar, comunicar, hablar, apoyar, tolerar, limitar e intimar. 10 pequeñas claves. Yo creo en estos aspectos concretos. Los papás a veces nos piden fórmulas, no existen. Nos piden recetas, no existen. Tú puedes dar ideas. Y esas ideas las tienen que desarrollar los padres cuando delante de un hijo adolescente tienen problemas. Bueno, pero darles un poquito una cierta circuitería que les permita elaborar un poquito en qué situación están y qué pueden hacer, les puede ayudar. Y esto podría ser una variable a hacer. ¿Cómo puede mejorar la comunicación? Pues veamos, tenemos que recordar que fuimos adolescentes, los padres. Siempre hay que observar antes que hablar. Escuchar nos permite comprender. Pensar es ser uno mismo. Comunicar es un factor clave. Hablar es fácil en los momentos oportunos. Hay que saber apoyar, hay que saber tolerar, que permitirá madurar. Hay que saber poner limitaciones. Y hay que saber llegar, hay que saber intimar. Si intentamos desglosar un poco estas variables, tenemos que recordar que fuimos adolescentes, los papás, en los aspectos psicoeducativos, pues esto lo tienen que trabajar, claro. Los padres reviven en esta etapa su propia adolescencia. Ellos recuerdan sus momentos de ilusión, de vida intensa, pero también a partir de ahí reviven antiguos sentimientos que le recuerdan su adolescencia. Muchos padres tienen asignaturas pendientes de su adolescencia y a veces recuerdan viejos deseos no alcanzados. Se lamentan ellos de antiguos errores, los propios papás. Y estas cosas, muchas veces inconscientes, hacen que afecte a veces la relación con su hijo. Es importante ser consciente del origen de estas emociones, poderlas entender. Así los padres pueden usar mejor sus experiencias, saber un poco desde qué parten. Saber observar. El lenguaje no verbal es fundamental. La mirada, el movimiento de los ojos, la fuerza de las manos, la búsqueda. A veces no nos dicen nada hablando, pero nos lo dicen todo expresando emociones con lenguaje no verbal. Hay que aprender a observar de forma natural y espontánea y hacerlo de forma cuidadosa. Aprender a escuchar. Saber escuchar. Los adolescentes necesitan sentirse escuchados. Yo creo en los sermones a la inversa. Es mejor que les den los sermones ellos. Muchas veces en sus sermoneos, en sus justificaciones, si les dejan hablar, entran muchas veces en sus contradicciones. Muchas veces es mejor, más que hablar los padres, ponerles un espejo delante. Les facilita mucho, mucho la reflexión. Y pensar, por Dios, estamos en un mundo mediático que a veces los papás van a clases, van a conferencias, siguen un libro, compran un libro. No sé, por ejemplo, pones el ejemplo este típico, ¿no?, de Duérmete niño, el famoso libro del profesor Estivill. Es extraordinario este libro, pero que se ha traducido a infinidad de idiomas. Piensa, sus padres son tan tontos hoy en día como para que necesiten comprar un libro para enseñar a dormir a su hijo. Ya sé que no tiene que ver con la adolescencia, pero esto con la adolescencia pasa igual. Estamos captando un poquito esta formación americana que tiene mucho de bueno, pero también mucho de malo. ¿En qué sentido? En que porque lo ponga en un libro, no, por Dios. Hay que creer más en la propia experiencia. Hay que olvidar tantas actitudes miméticas. Hay que pensar quizás un poco más. Y poquito a poco llegamos a la comunicación. Es importante utilizar preguntas abiertas, ejemplos de terceras personas, a veces respuestas que impliquen comprensión. Aquí ponemos un ejemplo. Imagino que lo has pasado mal y sin poder contárselo a nadie. Es mejor entrar por estas vías que no por vías directas. Así podemos comunicar. Los padres tienen que comunicar, no informar. La información le toca a los periodistas, a los padres les toca educar. Quizás la información también toca a los maestros, los padres tienen que comunicar. Los maestros también tienen que comunicar, por Dios, claro que sí, porque son educadores. Pero los papás tienen que aprender a comunicar. Por ejemplo, mensaje de desánimo. ¿Podrías ayudar algún día? Mensaje implícito. No creo que puedas ayudar nunca. Ante el comentario, ya sabía que no te podía dejar solo ni 5 minutos. Le estás diciendo, no creo que seas capaz de comportarte bien nunca. Ante el comentario, no sabes hacerlo mejor, no te creo capaz de hacerlo bien, ¿no? Todo esto produce culpa, vergüenza, desprecio, humillación, etcétera, problemas. Si vamos por ahí, vamos un poquito mejor. La fotografía con problemas se hace pequeña. La fotografía en la que hay una mejor comunicación, pues ya crece un poco. Seguimos un poco, hay que aprender a hablar, hay que hablar.
la información que poseen los adolescentes actuales es muy completa, pero en general solo las formas. Tienen muchas dudas, muchas contradicciones, y hablar corresponde a los papás, no a la escuela, que tiene un papel pero secundario. Los padres no solo informan, fundamentalmente forman. Y no olviden que con los adolescentes los momentos para hablar siempre existen. Aunque ese chaval tenga un TDA, los momentos para hablar siempre existen. Son extraordinariamente inoportunos. Tienen que decirte aquello de lo que tienen que decir en ese momento que tú llegas a casa, estás agotado, estás cansado y lo que quieres es sentarte en el sofá y cenar. Pero ojo al dato. Le estás diciendo, le estás cerrando una pequeña puerta en un momento que él tiene necesidad de decirla. Esta falta de oportunismo del adolescente me parece importante tenerla bien identificada, porque realmente ellos necesitan comunicar y comunican, lo que muchas veces nos pasan desapercibidas estas situaciones. Y saber apoyar. Fíjense bien, hay que saber apoyar, no anticipar. Los padres no tienen por qué ser el principal punto de apoyo de sus hijos, los padres no deben anticiparse, pero los adolescentes tienen que saber que si necesitan a los padres, los tienen muy cerca. Y tolerar permite madurar. Muy sencillo, no hay maduración sin crisis. Claro que hay tolerar, y más en la etapa adolescente, pero no solo tolerar. Ser capaces de tolerar y ser capaces de limitar. A veces hay que frustrar. Es un elemento educativo desarrollar la capacidad de frustración del niño y del adolescente. Mal vamos si no lo hacemos, porque la sociedad que les espera les va a frustrar. Les estamos engañando. Si podemos seguir un poquito estos pasos, podemos intimar. Y se puede entonces, lógicamente, más personalizar en estos momentos oportunos. Otro punto psicoeducativo básico en el tratamiento del adolescente con TDA, que es la contención emocional. Contención emocional de los padres, de los educadores, es decir, de los padres y de los profesores, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay unas emociones, hay unas acciones, hay un resultado, empiezan a aparecer problemas y hay que saber controlar esas propias emociones. Ya pasa desde el niño pequeño. El niño pequeño, cuando ve que consigue controlar emocionalmente, sacando fuera de casillas a sus padres, aunque acabe castigado, sabe que domina perfectamente el territorio. Pues los padres con hijos adolescentes esto aún lo tienen que cuidar más. Hablado este tema psicoeducativo, lógicamente, en algunos casos no solamente es un tema psicoeducativo, es un tema psicoterapéutico. El problema se va un poquito más allá y hay que intervenir con técnicas de orientación cognitiva-conductual. Quizás, ¿por qué estas técnicas? Porque quizás son las que los trabajos actuales nos manifiestan una mayor seguridad en la respuesta, tanto con papás como con adolescentes. Programas de asesoramiento para padres a veces que no solamente son de entrenamiento para padres, sino que están planteados a nivel grupal, pero más a nivel psicoterapéutico, de cara a afrontamiento del estrés, reestructuración cognitiva, relajación, habilidades de comunicación, etc. Tratamiento cognitivo-conductual, no entraré en él, todos sabéis que en el tratamiento conductual se trabaja con la conducta. La técnica conductual utiliza estrategias para manejar las consecuencias de la conducta, para que ese adolescente aprenda de cómo tiene que hacer las cosas, y el cognitivo se trabaja con el pensamiento, que se basa más en trabajar con los procesos mentales que regulan la conducta, y aquí hemos puesto algunos de ellos. Padres, aspectos psicoeducativos, padres, aspectos psicoterapéuticos y profesores. Ha cambiado mucho nuestra sociedad. En el 69, pues ya saben lo que pasaba, ¿no? Los papás, los profesores, qué notas son estas. Después pasó al revés. Los padres se ponían a veces al lado de ese hijo. Esto hay que cuidarlo, este punto, y más en el tema TDA. Aunque los maestros lo hagan mal, que se pueden equivocar, no se les ocurra desautorizar al maestro, por Dios. Yo creo que hay que ponerse al lado de los profesores y buscar formas y soluciones en las que podamos plantear respuestas sin que ese maestro quede desautorizado. Porque entonces se están desautorizando ustedes mismos y están creando un problema. Un problema para el propio profesional, que le va a ser mucho más difícil reconducir la situación, y un propio problema para ustedes. En el 2013 esto es un poquito cada vez más complicado, porque van con el iPad a la escuela, etc. Bueno, la sociedad va cambiando y nos tenemos que ir adaptando, pero esos profesores piden ayuda. Esto sería un instrumento de trabajo, el reciente protocolo que se ha elaborado, muy interesante,
y que a veces no solamente hay que tenerlo, sino hay que buscar mecanismos para que esto se vaya aplicando cada vez más. Esto es lo importante, que se pueda aplicar. Es sencillo, no es complejo y puede ser muy útil para esos adolescentes de todas las escuelas y para estos profesores. A nivel de escuela, a nivel pedagógico, también hablábamos del concepto de entrenamiento neuropsicológico. Hay una parte de estos niños que van a necesitar ayuda para mejorar lo que denominamos pues, funciones ejecutivas. Hay adolescentes con grandes dificultades para organizar su vida, para organizar sus tareas, para organizar sus estudios. La gestión del tiempo, muy mal. Todas estas cositas hay que trabajarlas. En otros hay que trabajar el bajo control inhibitorio, esas respuestas impulsivas, no solo a nivel emocional, sino a nivel cognitivo, que los periodos reflexivos son muy cortos. Lógicamente aquí la medicación juega un papel, pero también el entrenamiento neuropsicológico juega otro. Todas las dificultades, a veces más en áreas verbales. Este lector lento, este lector que tiene dificultades en la comprensión también, pero sobre todo por temas no de tipo disléxico, sino consecuencia de su déficit de atención. Estos problemas disortográficos, estos problemas en la expresión escrita. Todas estas cosas, por esto es tan importante el programa que yo antes les enseñaba, ¿no? Porque hay que respetar que quizás estos muchachos, estas muchachas, neurológicamente, ciertos aspectos, no es un tema solamente educativo, tienen que hacer un recorrido más largo, necesitan más tiempo para adquirirlo, necesitan a alguien que se lo entrene. Pero es bueno que desde la escuela se le respete que si tiene más faltas, no por eso le vamos a bajar la nota. Que se le respete que porque quizás no se ha expresado por escrito bien en aquellas preguntas de examen, no quiere decir que ese chico o esa chica no se haya estudiado el tema. Planteemos un examen con preguntas entonces en vez de abiertas cerradas. O hagamos un poquito un examen oral parcial. Lógicamente esto exige una mayor dedicación, horas, etcétera, por parte del profesorado. Es así. Pero es que son así las cosas a veces. Cosas importantes también, es decir, de aspectos terapéuticos, que a veces hay cosas que se utilizan y se hacen y que no sirven. El problema no es que no sirvan. El problema es que si se utilizan durante demasiado tiempo, se les está haciendo daño. ¿Por qué se les está haciendo daño? Simplemente porque se les está haciendo daño por omisión. En el tiempo que se tienen que hacer otras tareas y otro tipo de técnicas que sí que se sabe que funcionan, lo estamos ocupando en otros aspectos. Ahí están pues, los tratamientos dietéticos, la psicoterapia de juego, el tomatis, aquí estos tratamientos optométricos con lentes de colores, lo cual no quiere decir la optometría en general, ni mucho menos. Los tratamientos de la famosa lateral cruzada, que piensas, ¿cómo es posible que esto aún exista hoy? Pues esto aún existe hoy. Estas técnicas docentes, que pueden ir muy bien para aprender mates de otra forma, pero que no son en absoluto terapéuticas. En absoluto sirven como para reeducar las dificultades de un déficit de atención, por ejemplo. Y pasamos a los aspectos farmacológicos. Comentarios. Fármacos autorizados y disponibles en nuestro país. Los conocen. Tenemos el metilfenidato de liberación inmediata. Hay dos productos, Rubifen y Medicebran. Liberación prolongada, Mediquinet. Liberación prolongada tipo Oros, Concerta. Liberación prolongada, 3070, Equasim. Y la tomoxetina, el Estratera. Estos serían los que tenemos en nuestro país. El año que viene entra un producto que es el Vancé y seguramente en el 2015 entrará la guanfacina. Es decir, estamos ampliando un poquito toda la farmacopea que hay para el tratamiento de estos pacientes. Antes solamente teníamos el Rubifen, después solamente teníamos el Rubifen y la Concerta. Por suerte podemos tener más productos. Ustedes dirán, es que es lo mismo. Cada laboratorio tiene su producto y es lo mismo. No es lo mismo, ahora lo comentaremos. Aquí no hablaremos de dosis, tampoco viene al caso, del metilfenidato de acción rápida, acción prolongada, los diversos productos que hay. Hay una presentación que me parece que es el Equasim, que ahora hay comercializado de 10, 20 y 30 miligramos. En el resto de Europa está el de 40 y 50 y me parece que a finales de este mes sale comercializado ya en España el Equasim de 40 y 50, es decir, que nos permite también un amplio baremo de producto. La tomoxetina también, con sus diversas dosis, es el otro producto que utilizamos. ¿Esto por qué lo pongo? Esto lo pongo por un motivo, porque claro que es muchas veces el nombre comercial, ¿vale?
y el producto, el metilfenidato de base es el mismo, sí, pero los periodos de absorción son distintos. Y antes hablamos lo del traje a medida. Por ejemplo, aquí tenemos Concerta y Medikinet. Ven que hay dos rayas, dos líneas. La horizontal nos indicará a partir de esta línea horizontal el efecto es terapéutico, por debajo no. Y hay dos líneas también que son verticales que marca un poco las 8 horas o las 12 horas aproximadamente, ya que Medikinet se iría a esas 6 horas, aquí hemos puesto 8, se va de 6 a 8 horas de vida media, y el metilfenidato en presentación Concerta, la liberación tarda más rato y alcanza estas 11-12 horas. Esto es curioso porque es interesante, por ejemplo, ver. Como pueden ver, Concerta tiene un efecto de larga duración, pero, por ejemplo, en las primeras horas el efecto terapéutico es más justito, está más cerca de esta línea roja, mientras que Medikinet, por ejemplo, actuaría de una forma más potente al principio, en las primeras horas, aunque después la duración sea más corta. Quizás un niño necesitará más una ayuda distinta a otra. Si utilizamos los que ahora hay en el mercado, y esto lo juntamos con el Equasim, por ejemplo, veríamos que tanto Medikinet como Equasim son más útiles a veces durante el periodo escolar, digamos, mientras que Concerta nos cubriría mucho más tiempo. Esto cada niño tiene respuestas distintas, al ser los sistemas de absorción distintos. Metilfenidato, por un lado, tomoxetina por otro, son los grandes productos. Guanfacina aún no tenemos, tampoco otros productos, aunque los hay, les pongo los más utilizados. Podríamos decir que el metilfenidato es de primera elección, salvo en situaciones en las cuales hay tics, Tourette, problemas de ansiedad y otros problemas, o intolerancia al propio metilfenidato, en los que intervenimos con atomoxetina. Hay quien utiliza la atomoxetina por clínica de primera intención. Se han publicado trabajos que hablan de que ese niño TDAH, si tiene un perfil ansioso, quizás le irá mejor. Hay trabajos que dicen que no. Es decir, yo creo que cada clínico aquí va ajustando el paciente y volvemos al mismo concepto de traje a medida. En el tratamiento psicofarmacológico, dejar claro los mitos. El metilfenidato no fuerza el vaciado de la vesícula sináptica, no es una anfetamina. El metilfenidato ya se publicó en París, en la reunión del escape en París, en buenos trabajos en los cuales se valoraba que no afectaba el crecimiento de una forma significativa, y esto ha quedado contrastado en un trabajo de largos años, de 10 años, con un número de controles importante, publicado por Biederman, y en seguimiento de la población TDA con el resto de la población control, viendo que no hay diferencias significativas en las curvas de crecimiento. Vamos tranquilos desde el punto de vista de cara al crecimiento. Evidentemente, cada caso será distinto y hay que ser cuidadoso y hay que seguirlo, pero esto nos da una cierta tranquilidad desde el punto de vista de estos niños que sembla doctor que no creixi, que va justet. Pues cuidado, porque quizás no hay por qué retirar la medicación. Otros productos, hay diversos trabajos publicados. Salió publicado en el Journal de la Academia Americana de Psiquiatría un metaanálisis en octubre del 2011 en el cual hablaba del ácido EPA de los omega 3, en los que se comentaba que no era un placebo, sino que realmente era un producto que tenía interés. Después esto se ha ido investigando y las guías actuales, las principales guías internacionales, defienden que aunque la ayuda es más inferior, es leve, es justa en relación a otros productos, tiene un efecto útil. Tiene un efecto útil. Aquí volvemos a lo mismo. No a todos los niños hay que utilizarlo, ni en todos serviría, ni muchísimo menos. Yo creo que es un elemento más a tenerlo en cuenta. Nosotros en nuestro grupo ahora iniciaremos un trabajo de investigación sobre omega 3 durante 6 meses de tratamiento y veremos en un estudio multicéntrico la utilidad que tiene. Lo queremos hacer sobre todo también para valorar hasta qué punto puede ser suplemento de metilfenidato utilizando metilfenidato a dosis más bajas. Bueno, son pequeñas investigaciones que nos ayudan a seguir un poquito, ir avanzando en todos estos temas. Bibliografía tenemos aquí mucha, y os dejo uno de los libros en temas de psicofarmacología a los que os interese, publicado por el profesor Andrew Martin, que lo tuvimos en Barcelona hace unos años, y es un excelente profesional y en estos temas tiene un libro extraordinario. Yo diría que es uno de los mejores libros de psicofarmacología de cara a niños y adolescentes que se ha escrito. Y muchas gracias. Antes de iniciar el turno de preguntas, yo quería pasar la palabra a mi compañero, Javier Olivera, psicólogo clínico de nuestra unidad, para que les informe también un aspecto terapéutico un poquito novedoso para nosotros, aunque lo estábamos utilizando y que vamos a poner en marcha en los próximos meses.
Bien, gracias al doctor Sassot por la ponencia. Antes de pasar al turno de preguntas, quería explicarles un proyecto que vamos a llevar a cabo aquí en el Centro Médico Tecnon para el año que viene, y les hablamos pues, que haremos un taller psicoeducacional para padres con niños con TDA. Es un tema que ha ido saliendo durante toda la mañana. Este taller psicoeducacional tiene como objetivo brindar a los padres pautas en el manejo de conducta de sus hijos. De la misma manera es intentar crear un espacio de intercambio de experiencias para los padres para aumentar la comprensión del trastorno, y también intentar fomentar, mejorar las relaciones padres e hijos y que sean mucho más positivas, y mejorar la dinámica familiar en casa. Este taller está destinado preferentemente, hablamos de padres con niños con TDA que tengan entre 6 y 12 años. Y aquí es muy importante, lo que pedimos es el cumplimiento asistencial, es decir, que al menos uno de los padres nos asista a casi todas las sesiones o la mayoría de las sesiones. El taller constará de 9 sesiones con una periodicidad de cada 15 días y un máximo de 2 horas. Y hablamos de un grupo más o menos de máximo unas 30 personas, máximo. La metodología que seguiremos será a través de presentaciones informáticas y teóricas del trastorno. Utilizaremos también material audiovisual. Dentro del taller, pues, lo que haremos es esto, ¿no? Dar entrenamiento en habilidades educativas y técnicas en modificación de conducta, y entre sesiones mandaremos unas tareas para casa, lógicamente, para ir poniendo en práctica un poco todo lo que vamos haciendo en el taller, que lo podamos poner en práctica en casa, y después a la siguiente sesión poder discutirlo y comentarlo. El marco teórico en el que nos basaremos, el programa, son 6 puntos principalmente. Un primer punto, hablaremos de qué es el TDA, una concepción básica, manifestación clínica, subtipos, diagnóstico, etiología, qué es el tratamiento multimodal. Un segundo paso, ya pasaremos a hablar de cómo funciona la conducta de los niños con TDA y cuál es la causa por la cual a veces el comportamiento lleva a un mal comportamiento, y muchas veces por qué aparecen ciertas conductas desafiantes. Y a partir de aquí, cómo poder modificar esta conducta. Hablaremos de los tipos de refuerzo. Un tercer punto, hablaremos de técnicas orientadas a mejorar el comportamiento. Hay diferentes aspectos de cómo prestar atención de manera correcta. Hablaremos de qué son los reforzadores, de qué es el tiempo espacial, cómo dar órdenes de manera convincente, qué es la economía de fichas, qué es el tiempo fuera, cómo establecer consecuencias naturales y lógicas para mejorar el comportamiento. Muy importante, un punto que ha hablado también el doctor Sassot, de darle también, aparte de toda esta información a los padres, darle también estrategias a los padres para autocontrol emocional y saber aplicar toda esta teoría. Y también hablaremos de cómo fomentar la autoconfianza y la autoestima dentro del ámbito familiar. Un cuarto punto, hablaremos de los estilos de comunicación, de los modelos de comunicación y de las habilidades sociales del niño. Qué es la comunicación asertiva, cómo escuchar y comunicarnos con ellos, cómo potenciar las relaciones sociales del niño. Muchas veces estos niños, las relaciones sociales se ven muy afectadas por esta impulsividad, por esta falta de control limitorio, y cómo propiciar encuentros en casa y que aumenten estas habilidades sociales. Un quinto punto, nos trasladamos un poco al ámbito escolar. Hablaremos de cómo ayudarles en las tareas escolares, cómo mejorar esta atención a partir de explicar pues, qué es el déficit de atención, estrategias para optimizar el estudio y cómo mejorar la lectura, que muchas veces en estos casos, en estos niños, se ve afectada. Y por último, hablaremos de 10 principios básicos para el manejo de la conducta en niños con TDA a través de Barclay. Bien, esto es todo y pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta desde la sala anexa. Un momentito. Hola, buenos días.
En primer lugar, agradecer a la Fundación y al equipo la tercera jornada de TDA. Y la pregunta es específica en referencia a la medicación y concretamente del Concerta. Estas 8 horas que comentaba de duración de la medicación sobre el adolescente en este caso, me lleva a 2 dudas que incluso me las ha despertado directamente mi hija, que son, una, si en época de exámenes ellos se puede duplicar el hecho de que tengan que estudiar durante más horas de las 8, se pueden tomar 2 pastillas. Y luego, en estas épocas de salir que hemos comentado y demás, que a partir de las 8 horas en principio ya pueden ingerir alcohol porque no tienen efectos secundarios, digamos. Gracias. Bien, primer comentario, digamos, Concerta no serían 8 horas, sería un poquito más de estas 8 horas, nos seríamos muy probablemente a unas 10, 11 horas. El laboratorio habla de 12 horas y media. Quizás también esto también depende de los pacientes. Hay chavales que son metabolizadores lentos, es decir, que procesan este producto de una forma más rápida, dura menos horas, y otros que son metabolizadores rápidos. Los lentos son los que durará más rato. Estos metabolizadores lentos son los que a veces es más frecuente que tengas efectos secundarios con insomnio, mientras que con los metabolizadores rápidos esto no ocurre. Hay que identificar primero esto, pero de cara al estudio, o sea, no porque ese paciente tome, en vez de 1 miligramo por kilo y día, pues le des 2 miligramos porque tiene exámenes, yo no creo que por esto ni muchísimo menos aumente el rendimiento de cara a ese estudio. Lo que creo que hay que cubrir bien es el número de horas. Entonces hay que saber si ese el chaval es un metabolizador lento rápido, y si realmente es un metabolizador rápido y el producto en vez de durarte esas 11 o 12 horas te dura 8 o 9, quizás lo que tienes que hacer es alargar la vida media del producto administrando por la tarde otro metilfenidato de liberación rápida, con lo cual cubres perfectamente todo el horario. Esto sería lo ideal. Repito que esto no quiere decir que todos los niños en los exámenes tengan que hacer, por Dios, ni muchísimo menos, porque si nos pasamos de dosis le estamos haciendo daño, ¿eh? Cuidado, hay que saber encontrar ese punto medio. Y después la otra pregunta, claro, cuando se van de marcha, ¿no? Cuando se van de marcha, evidentemente hay que tener controlado el tema del alcohol. Y a veces hay adolescentes que tú les preguntas qué han consumido y no digo que sea frecuente, pero si hablas con una cierta intimidad con ellos te dicen que cuando salen de marcha igual se toman un cubata cada 45 minutos, una hora. Quiere decir que si han salido y están en la disco con los amigos a las 11 y llegan a las 3, pues se te han tomado 4 o 5 cubatas tranquilamente. Claro, en esta situación de alcohol el que mezclemos es un tema delicado y ahí podemos intentar trabajar con ese adolescente para que comprenda y entienda que no tiene que abusar del alcohol. Yo creo que primero hay que hacer esto antes de plantearle un juego fácil de decir, mira, el día que te salgas de marcha no te tomes la medicación. Claro, esto es una respuesta para tranquilizar a los padres, pero que no es en absoluto educativa para que nos entendamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allí. Sí. Sí, gracias. Quiero preguntar sobre el impacto sobre el crecimiento del hijo, porque acaban de decir que hay estudios que demuestran que no hay impacto sobre el crecimiento en el Medikinet o Concentra, y justo el contrario de lo que nos ha avisado el psicólogo que ha prescrito el documento, que ha dicho que hay que hacer un seguimiento del crecimiento del niño, y que es posible que hay impacto sobre el crecimiento. A ver, este tema nos preocupaba durante mucho tiempo. Yo creo que fue uno de los condicionantes por los cuales la medicación se retiraba el fin de semana y en periodos de vacaciones, para ser más prudente. Pero yo ya recuerdo en el año 2006 en París que quedó bastante claro que este tema era muy relativo. Y ahora le hablo no como psiquiatra, sino como pediatra. Como pediatra estoy muy tranquilo en que estos productos no afectan al crecimiento como en su momento se pensó. Quiere decir con ello que incluso le puedo decir que tengo pacientes que están en tratamiento de hormona del crecimiento por talla baja, que tienen TDA, y se les administra metilfenidato con
el acuerdo con los compañeros de endocrino. Es decir, estamos ya, yo creo, muy tranquiletes. Lo cual no quiere decir que cada caso requiera un seguimiento, hay que ir al pediatra, hay que hacer los controles adecuados, hay que pesar, hay que medir, hay que saber dónde estamos, y siempre puede haber una excepción. Siempre puede haber una excepción. Estamos en medicina, no estamos en matemáticas. Pero aquel temor, aquellas dudas, yo creo que en estos momentos ya no están al mismo nivel. ¿Cerramos? Sí. Muy bien, pues damos paso a la siguiente ponencia. Gracias.